no solamente fueron esas cosas, tú fuiste un rebelde de nacimiento y yo creo que por eso te involucras en la parte política. Un vínculo muy estrecho con Peña Gómez, y ahí empezaron tus luchas por reivindicaciones y por un sistema más justo en la sociedad. Todavía luchamos por eso. Todavía luchamos por eso. Y lucharás hasta que respires. Todo empezó porque en la época de Trujillo, y yo viví 21 años en la época de Trujillo, yo nací en 1940 cuando ya él tenía 10 años gobernando. Muere en el 61, 21 años, y yo recuerdo que yo compuse una canción reprochándole a la Virgen de la Altagracia. ¿Qué es lo que hemos hecho los dominicanos que vivimos en plena era de Trujillo? En plena era de Trujillo. Pero fíjate que no lo enfoqué al Estado, a la providencia de Dios y a su madre. Y entonces alguien me reflexionó, me dice, esa canción no vale. ¿Por qué? Porque si revisas la historia de la palabra de Dios, nos enseña que hubo un momento en que Jesús delimitó los campos, a César lo que es de César y a Dios lo que le dio. Es decir, nosotros vivimos en la tierra, lo que es responsabilidad de nosotros en la tierra. Y tener alimentos que la Constitución prevé que debe propiciarlo el Estado, no se lo carga la Virgencita. Entonces ahí es que empiezo a crear conciencia de la Constitución de la República. Ya a pocos días de eso mataron a Trujillo. Yo no pude expresarle a él esa rebeldía. Quizás fue mejor porque no existiera. Quizás no estuvieras vivo. Exactamente. Pero viviste esa época de muy jovencito de transición, entre el 61, 66, ¿no? Todas esas luchas primarias, yo era un tiguerito de esos que andaba ahí, 21 años. Corre para aquí, corre para allá, a pesar de que yo cantaba ya. Pero en el 66 empieza una época para la democracia, que es Joaquín Balaguer, que después se convirtió en algo totalmente quizás distinto a lo que mucha gente esperaba, ¿no? Y murió, que nosotros se asesinó a mucha gente por sus ideas. Nosotros habíamos ido a la revolución y la consigna era vuelta a la constitucionalidad sin elección. Y eso es lo que trae el enfrentamiento, que se convirtió en una guerra patria. Y entonces, de ahí salimos con las imposiciones que se dieron, con las negociaciones que hubo necesidad de hacer, y entonces vamos a las elecciones que se impone Balaguer. ¿Se impone? ¿Lo imponen los gringos? Vamos a decir que ganó, no sé, lo impusieron. Todo el mundo dice que lo impusieron. Hay gente que dice que Balaguer nunca ganó. Ninguna de las elecciones. Nosotros, que sentíamos el fervor de la gente alrededor de Juan Bosch, entendíamos que Juan Bosch ganó, pero ganó Balaguer. Ahora, ¿qué pasa? Empieza un régimen que tiene que enfrentar a una juventud que ha creado un nacionalismo que lo produjo la guerra. ¿Me explico? Éramos pequeños vaqueros. Claro. Cada uno quería una patria libre e independiente de toda potencia extranjera. Y entonces, no les importaba morir. Fíjate, a mí me preguntan ¿qué miedo te dio? Nada me daba miedo. Yo entendía que si no me ponía junto a los muchachos que reclamaban, era un cobarde, le estaba negando a ellos y estaba negando a la patria. Ese era el pensamiento globalizado que tenía la juventud de ese momento. Y entonces, cuando tú me oyes hablar de en contra de las drogas, es que aquí hubo un fenómeno a partir de las drogas. Fue el último recurso de Balaguer, justamente introducir a través de algunos elementos que tienen nombres y apellidos en la juventud las drogas para enajenarlo. Ya había una experiencia de la guerra de Vietnam, donde eso se practicó. Tostó muchos cerebros, ¿no? Exactamente. Entonces, a los que no pudieron matar, pues trataron de enajenarlo. Entonces nos tocó vivir esos momentos y no era asunto de rebeldía, era asunto de lo que nosotros entendíamos que era una obligación. El tabaco es fuerte, fue escrito protestando contra Balaguer.
tabaco es fuerte surge de lo siguiente. Peña Gómez, en el programa Tribuna Democrática, que era a la 1 del día un toque de queda, tú ibas caminando por las calles. ¡Que viva el partido! La voz nacionalista y revolucionaria de nuestro compañero doctor. El partido que más ha defendido la soberanía y la libertad del pueblo dominicano. ¡Viva el Partido Revolucionario! Recuerdo a Tony Raful, ¿no? Tony Raful. Bueno, pues tú ibas caminando por la acera, no importa cuán largo fuera el camino, no tenía que pararte en ningún lado. Todos los radios estaban... sí, así es. Tú ibas escuchando como si tuviera. Lo monitoreaba como si tuviera un oso. Exactamente. Entonces, para que tú sepas la fuerza que tenía ese programa. Parece que se rumoraba que Balaguer pretendía deportar a Juan Bosch. Y entonces, ¿estamos hablando de qué año? 74, por ahí. 73. 73. ¿Ya había pasado 7 días con el pueblo? No, todavía. Venía cerca. Venía el año siguiente. Entonces, ¿qué pasó? Después que dijo todas las razones que él entendía que eran suficientes para que Balaguer no pudiera deportar a Juan Bosch, terminó diciendo: así es que el tabaco es fuerte, doctor, pero hay que fumarlo. Al día siguiente entonces hace lo mismo, pero con él. Todas las razones por las cuales Balaguer no podía deportarlo a él. Terminó ese programa y yo cogí para el mundito. O sea que la frase viene de Peña Gómez, eso fue lo que capturaste. Ambos días, sí. Él terminó sellando y sentenciando, así que el tabaco es fuerte, doctor, pero hay que fumarse. Y ahora me recuerdo yo de cuando éramos chiquitos. Ahora me recuerdo yo de cuando éramos chiquitos. Jugábamos de jueguito, unidos allí en la esquina. Jugábamos de jueguito. Moza, la. La boca haitiana, grito en el batén, grito chiquito, ahora me recuerdo yo cuando era muy chiquito. Me hizo un tema, cuando yo lo leí, yo dije, bueno, voy al estudio, lo grabo y salgo de ahí, voy donde el jefe de la policía y le digo, tránqueme. Era fuerte. Era muy, muy duro lo que Mundito escribió. El nieto de Lula tenía una rara enfermedad. Ya, fuera Balaguer. ¿Qué significa, Johnny, para mí 50 años de feliz unión matrimonial al lado de una hermosa familia? Abuelo, te amo. Porque la noche anterior él le dijo que tenía que irse de la casa. ¿A ella? A ella. ¡Ay, los indios! ¿Los indios generó también? No, peor que el tabaco. O sea que tú tienes un precedente, porque ahí se van.